Muy bien, buenos días, ¿cómo están? Comento que en este momento entonces vamos a hacer una pequeña clase, ¿ya? Relacionado con lo que es la minitis, ¿ya? Voy a ir pasando las diapositivas, ¿ya? No las voy a leer todas, sino que voy a ir dando los tips más importantes para que ustedes a la par, ¿no es cierto?, vayan viendo la clase y vayan tomando en consecuencia, ¿no es cierto?, lo relativo a lo que yo les diga que me interesa más que tomen en consideración. Esta patología llamada infosura o laminitis es una de las patologías que normalmente produce muchos dolores de cabeza a los médicos veterinarios, principalmente porque nos llaman cuando han pasado, lamentablemente, mucho tiempo después de los primeros signos clínicos, ya sea por el no reconocimiento de los signos clínicos característicos, como por el, muchas veces también, dejadez de los dueños. Esta patología es bastante prevalente, sobre todo en equinos de deporte, ¿ya? Que son sobreexigidos, ¿ya? Que además, consecuentemente, se presenta muchas veces también una sobrecarga de alimento muy pocas veces al día, entendiéndose el proceso y acordándose un poquitito de lo que es la fisiología digestiva del caballo, ya lo que consecuentemente ustedes bien pueden, ¿cierto?, reparar en que obviamente van a haber dificultades, ¿ya?, a nivel de la microbiota. Está claro, ¿no es cierto?, que consecuentemente vamos a tener un problema, ¿ya?, que conlleva a la laminitis, ¿no es cierto?, que es la endotoxemia. Existen múltiples enfermedades que pueden conllevar a la endotoxemia también, y consecuentemente este problema vascular que tiene el equino de deporte. Aquí nosotros en la primera foto a mano izquierda podemos ver una de las características en cuanto al posicionamiento, ya, que adopta el caballo, ya, para soportar el peso en los miembros posteriores en este caso. ¿Por qué? Porque se ven afectados los miembros anteriores. Normalmente esta patología, ya, los miembros que se ven afectados son los miembros anteriores, ya, en los cuales se adopta que normalmente, acuérdense que el 65% del peso del animal se soporta en los miembros anteriores, pero en este caso obviamente el peso va a ir hacia atrás, ya, porque lo que le duele al caballo, ¿no es cierto?, son los miembros anteriores, específicamente la zona de los cascos. Ahora bien, existen cuadros de laminitis en los cuales se ven los cuatro miembros afectados. Lamentablemente aquí obviamente lo que vamos a visualizar es un caballo que se está apoyando, ¿cierto?, no en la zona, ¿no es cierto?, de los miembros posteriores, sino que en lo que son los talones propiamente tal. Estos son videos que pueden ver ustedes por internet, en los cuales se ve cómo llegan casos, digamos, exagerados, ¿ya? Pero no es el fin, digamos, de la clase. Aquí, más que nada, está en alemán este video, vamos a pasarlo rápidamente también, en los cuales obviamente lo que deja en sí el video es que el caballo es un ser perfecto, pero lamentablemente es un ser perfecto que por eh, un problema que pudiera estar asociado, por ejemplo, a una obesidad, un hipotiroidismo, una enfermedad de Cushing, un trauma, un exceso de uso de corticoides, ¿ya?, una sobrecarga por granos, hace que este maravilloso caballo, ¿ya?, sufra una descompensación tal que llega a afectar, como les dije yo, sobre todo los miembros anteriores, en la zona de los cascos, lo que es la parte vascular, ¿ya?, en los cuales se producen diferentes tipos de procesos, que los vamos a ver más adelante, que hacen que el paralelismo entre la pared del casco y la tercera falange, ¿no es cierto?, se pierda y empieza a ocurrir una rotación de la tercera falange, acompañado por la tracción, ¿no es cierto?, del tendón del músculo flexor digital profundo, ¿ya?, y que hace que incluso, ¿ya?, hace que esta tercera falange llegue incluso a aparecer a través, ¿no es cierto?, de la suela. Vamos a ver brevemente lo que le estoy diciendo, ¿no es cierto?, en el proceso como tal. Kraft, Eleganz, Schnelligkeit, das zeichnet Pferde aus.
So robust sie erscheinen, so sensibel ist ihr Bewegungssystem. Die Unversehrtheit der Hufe entscheidet sogar über Leben und Tod. Besonders gefürchtet ist die Hufrehe. Um zu verstehen, was bei Hufrehe passiert, ist ein Blick ins Innere des Hufes nötig. Ein Pferdehuf besteht aus der äußeren Hornkapsel, dem Hufbein und dem Hufbeinträger, der auch als Wandlederhaut bezeichnet wird. Sie bildet die Verbindungsschicht zwischen Hornkapsel und dem Hufbein. Am Hufbein setzt die tiefe Beugesehne an. Sie wird stark beansprucht und ist der Grund, warum es zu einer Hufbeinrotation kommen kann. Bei der Hufrehe spielen entzündliche Prozesse in der Wandlederhaut eine Schlüsselrolle. Diese Schicht ist von feinsten Blutgefäßen und Nervenfasern durchzogen. Sie besteht aus zahlreichen Lamellen, die ineinander greifen, ähnlich einem Klettverschluss. Auf diese Weise bilden die Lamellen eine belastbare und zugleich dynamische Verbindung zwischen Hornkapsel und Hufbein. Daher der Name Hufbeinträger. Kommt es zu einer Durchblutungsstörung in der Huflederhaut, kann das bereits eine aseptische Entzündung auslösen. Trompen bilden sich und die Kapillargefäße zerreißen. Gewebsflüssigkeit sammelt sich und weicht die Verbindungsschicht auf. Das bedeutet, die Lamellen des Hufbeinträgers greifen nicht mehr fest ineinander. Dadurch senkt sich das Hufbein oder es kommt zur Rotation. Bei der Senkung drückt das gesamte Hufbein auf das Sohlengewölbe des Hufs. Die Sohle wird schmerzhaft gequetscht. Bei der Hufbeinrotation zieht die tiefe Beugesehne das Hufbein nach hinten. Die Spitze des Knochens drückt sich immer weiter nach unten, bis es die Hufsohle durchstößt. Frühe Symptome einer Hufrehe sind Wärme und klopfende Pulsation am Kronsaum. Wegen massiver Schmerzen verweigert das Pferd die Bewegung. Versucht das Pferd die betroffene Hufe durch Gewichtsverlagerung nach hinten zu entlasten, hat bereits eine Hufbeinabsenkung oder eine Rotation stattgefunden. Ese caballo está colgado. Ya ese caballo no está apoyando su peso en sus extremidades. Eso es interesante también en cuanto al tratamiento, que muchas veces no se puede dar de acuerdo a las realidades. Entonces, para que se entienda bien, la infosura es una inflamación aséptica, ¿ya? Y aguda de la pododermis del casco del equino. Y obviamente, para que sepan ustedes, se conoce normalmente como infosura o laminitis. Esos son los dos nombres que normalmente se usan en la literatura. Pero también existen otros nombres que ustedes los pueden encontrar como pododermitis aséptica difusa, podofilitis difusa, dermatitis podofiliana aséptica difusa, etc. Pero los dos más comúnmente utilizados, infosura y laminitis. ¿Queda claro eso? Muy bien. Y es una inflamación aséptica y aguda de la pododermis. ¿Ya? Y como se pueden ver cuenta en esta foto, el caballito está apoyando el poto hacia atrás, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque normalmente los miembros anteriores son los que más comúnmente se afectan. No dejando de lado que también se pueden afectar los cuatro miembros, que obviamente es un proceso mucho más grave, y que se apoyan, ¿no es cierto?, en los talones. ¿Ya? Siempre ustedes tienen que decirle al dueño que la laminitis o infosura es una patología de pronóstico reservado desde el inicio del cuadro. Y cada caso de laminitis es un caso diferente y debe ser tratado de forma diferente. Es por ello que no existe un tipo de protocolo terapéutico para todos los tipos de equinos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la otra cosa que yo les dije en un principio, siempre este tipo de patologías se presentan en caballos que se sobreexigen, sobre todo, ¿no es cierto?, en cuanto a exigencias deportivas, y que además están en confinamiento y un estrés alimentario. ¿Cuál es el signo más evidente, como les dije yo? Es la pododermitis, ¿ya? Que se caracteriza por, tu pregunta a prueba, inflamación local, claudicación severa, siendo este el signo más dramático. Se tienen que entender también que esta es una enfermedad multisistémica, que involucra no solamente al aparato musculoesquelético, como todos creerían, sino que también al aparato digestivo, cardiovascular, hemático, inmunológico, etc. ¿Ya? Y todo esto conlleva, ¿no es cierto?, a que ocurra una reducción, como les dije yo, de la perfusión capilar a nivel de lo que corresponde al casco. ¿Ya? Hay isquemia. ¿Se acuerdan en los procesos de cólicos, ¿no es cierto?, que teníamos, por ejemplo, intususcepciones, incarceraciones,
¿ya? Todos estos procesos que conllevan a una obliteración, ¿no es cierto? Y que contribuye a el no paso de sangre constante, ya se producen estos cuadros de isquemia, ¿ya? Estos verdaderos como infartos, ¿ya? ¿Qué significa un infarto? Acuérdense, es isquemia más necrosis. ¿Ya? En este caso ocurre una isquemia más necrosis del corion, ¿ya? Y por esta isquemia más necrosis del corion, ¿ya? Se produce la separación entre el podófilo y el queráfilo, ¿ya? Y obviamente conlleva todo esto a mucho, mucho dolor, ¿ya? E incluso hasta que se pueda rotar la tercera falange, perdiendo el paralelismo entre la tercera falange y la pared del casco, ¿no es cierto? Y empieza a hundirse el tercer casco, la tercera falange, ¿ya? Un dato rosa que no solamente, que no normalmente no sale en la literatura, ¿ya? Se dice que ciertos equinos que presentan laminitis, ¿ya? En los cuales el clínico inicial muestra igual tipo de intensidad de signos y síntomas, al ser ambos animales sometidos al mismo esquema y terapéutico, hay unos que viven y otros que no viven, ¿ya? Como les digo yo, un caso de laminitis no es igual a otro, eso tiene que quedar claro. Esto también es pregunta de prueba. ¿Cuáles son las manifestaciones en el casco? Vamos a tener 1. Vasoconstricción, microtrombosis, isquemia y edema. Voy a preguntarles a lo mejor cuáles son las manifestaciones en el casco en una laminitis. Vasoconstricción, microtrombosis, isquemia y edema. Excelente, muy bien. ¿Qué es lo que puede ocurrir? O el cabello se recupera, o perdemos el casco, porque como les dije yo, ocurre bajo todos estos procesos ya que se separa, ¿no es cierto?, el casco de cómo se llama, del pie del equino, ¿ya? Y tengamos, ¿no es cierto?, la estructura sin el estuche con, o el que el caballo se muere, o que pasa una transición a un estadio crónico. Acuérdense que la transición a un estadio crónico, aquí no es como, por ejemplo, cuando hablamos de una neumonía, o cuando hablamos de otras patologías que hemos visto anteriormente. Aquí, lamentablemente, la transición a un estadio crónico son horas, 24 a 48 horas. ¿Ya? A las 48 horas ya tenemos una rotación que muchas veces es totalmente, ya para poder recuperarlo como equino de deporte, imposible. A lo mejor sí lo podemos salvar, pero no vuelve a ser nunca más un equino con la performance que tenía anteriormente. Ya que tenemos una laminitis aguda, vean ustedes, ¿no es cierto?, que el animal se rehúsa muchas veces a caminar, ¿ya? Y empieza ya el proceso de separación, ¿no es cierto?, el pedazo del ¿cómo se llama?, del corio laminar, ¿no es cierto?, con la tercera falange, ¿ya? Y lamentablemente empieza la rotación, ¿ya? Esta laminitis aguda, entonces, se caracteriza por la presentación súbita de claudicación que muchas veces el dueño o el piticero, el que está a cargo, no se da cuenta, ¿ya? Generalmente afecta a miembros delanteros, acuérdense que puede afectar a los 4 miembros, ¿ya? Y la postura del animal, ¿no es cierto?, es aliviar el peso hacia los miembros posteriores, ¿ya? Bien, vámonos ahora a la laminitis crónica, que como les dije yo, normalmente se presenta durante más o menos 48 horas posteriores desde que comienza el cuadro. Y ahí ya detectamos la rotación de la tercera falange, ¿ya? Y aquí obviamente la infusura crónica se diagnostica por el reconocimiento de los signos clínicos característicos. ¿Y cuáles son los signos clínicos característicos? Existe mucho dolor y cojera, rotación de la falange distal que podemos visualizar mediante radiología, sepsis y necrosis del casco, ¿no es cierto?, muchas veces con pérdida del casco, como les dije yo, y obviamente muchas veces incluso hasta la muerte. ¿Cuáles son los factores predisponentes a la infusura? Ya lo dije en un principio, muchas veces, ¿no es cierto?, cuando estos caballos son sobreexigidos, ya como equino de deporte, la sobrecarga de hidrato de carbono también es muy, muy presente, y es uno de los tipos de factores predisponentes más estudiados en lo que es la infusura y la laminitis. Entonces, aquí lo que ocurre, ya aquí ocurre un desequilibrio metabólico, más o menos parecido o análogo a la diabetes en el ser humano, ¿ya? Y se basa, ¿no es cierto?, como les dije yo, en el modelo de sobrecarga de carbohidratos. ¿Ya? Hay una sobrecarga intestinal, ¿ya? Hay un cambio de la flora o la microbiota normal del tracto digestivo del caballo, y hay un aumento en la producción, ¿no es cierto?, de bacterias productoras de ácido láctico, ¿ya? Y lo que ocurre, obviamente, después de esto,
¿ya? Se mueren, ¿ya? Todo lo que corresponden a las bacterias gram negativas de la familia Enterobacteriaceae, que normalmente están, ¿cierto?, en el tracto digestivo, ¿ya? Y pasa, ¿no es cierto?, a ser, lamentablemente, conlleva, perdón, a la salida de estas enterotoxinas. Y estas endotoxinas, ¿ya?, por la muerte de estas bacterias gram negativas residentes, ¿ya?, conllevan a lo que es la endotoxemia, ¿ya?, a la endotoxemia y a la acidosis metabólica, ¿ya?, acidosis láctica en este caso, ¿ya?, endotoxemia y acidosis láctica, ¿ya? Y obviamente eso pasa al vascular, ¿no es cierto? Y vamos a tener un incremento del flujo de sangre, específicamente a nivel del pie, ¿ya?, a través de las arterias digitales, ¿ya? Empieza el dolor, proporcional al grado de isquemia, ya saben qué es lo que es isquemia, ¿no es cierto? Y el dolor, ¿qué es lo que estimula? La liberación de catecolaminas, ¿ya? Potencia la liberación de catecolaminas, la vasoconstricción de las anastomosis arteriovenosas, ¿ya? Y perpetúa, ¿no es cierto?, la isquemia que está, en este caso, y normalmente, acuérdense ustedes, en los miembros anteriores. Dentro de las enfermedades gastrointestinales que también pueden conllevar a cuadros de endotoxemia que estamos hablando, a pesar de la sobrecarga de grano, tenemos también las obstrucciones intestinales, como ejemplo, infartos no estrangulados, cuadros de enteritis, ¿no es cierto?, o colitis, ¿ya? En caso de metritis, en el caso de una yegua con una metritis, secundariamente también podemos llegar a endotoxemia y obviamente conllevar una laminitis secundariamente, ¿ya? O sea, cualquier tipo de enfermedad que afecta al tracto gastrointestinal puede estar acompañado por endotoxemia y esta endotoxemia conllevar a una laminitis, lamentablemente, ¿ya? ¿Qué otros factores predisponentes a la laminitis tenemos? Bueno, traumas directos. Caso, por ejemplo, de los caballos carratoneros aquí en la zona de la Araucanía, ¿no es cierto? Nosotros vemos muchos casos de animales que se han salvado, pero lamentablemente quedan, ¿no es cierto?, con un déficit, ¿no es cierto?, a nivel, ¿no es cierto?, de extremidades, ¿ya? Dependiendo si se afecta a las anteriores o se afectaron las cuatro. Nosotros hemos tenido casos clínicos acá con las comunidades mapuches, ¿ya?, en estos caballos que normalmente andan en la carretera, ¿ya?, por traumas debido a contusiones durante el trabajo. También por obesidad, tratamiento con corticosteroides, hipotiroidismo, consumo exagerado de agua, enfermedad de Cushing, ¿ya? Normalmente también se observa en caballos con laminitis crónica, las últimas dos, ¿ya? ¿Cómo hacen las otras causas para desencadenar una laminitis? Bueno, aquí no me voy a detener mucho, pero habla mucho de la fisiopatología de esta enfermedad, ya de que, por ejemplo, la estrangulación, obstrucciones intestinales, por estas enfermedades gastrointestinales, se caracterizan normalmente por la interrupción del flujo sanguíneo en el intestino afectado, con la subsiguiente isquemia y necrosis intestinal y endotoxemia, y todo lo que hemos hablado hasta el momento. ¿Ya? Y en caso, por ejemplo, de una yegüita con una retención de placenta y metritis secundaria, el epitelio uterino, ¿qué pasa aquí? Se altera junto a la presencia de bacterias dentro de la luz y permite también el desarrollo de estas liberación de endotoxinas y secundariamente endotoxemia y conlleva la formación de la laminitis. El doctor Ovel, ¿qué es lo que reconoció? Reconoció, ¿no es cierto?, que las manifestaciones clínicas las podíamos colocar, ¿no es cierto?, y sistematizar en 4 grados. Nosotros decimos que existe una laminitis o infosura, ¿no es cierto?, grado 1, cuando hay una leve congestión de cascos al tomar la temperatura, ¿no es cierto?, con la palma y con la contrapalma, ¿no es cierto?, en la extremidad contralateral, ¿ya? Y vemos que el caballito como que levanta una mano y le baja la otra. Levanta la mano y baja la otra. Nosotros vemos incomodidad en estación. Pero el caballo puede salir y pasar de un aire a otro, ¿ya? Del trote al galope sin ningún problema, pero estando en estación empieza a levantar una mano y baja la otra. Entonces decimos laminitis grado 1. Grado 2, el calor y la temperatura, ¿no es cierto? Y la congestión que visualizamos, ¿no es cierto?, en el examen clínico, es mayor. Y aquí, además, ¿no es cierto?, vemos una claudicación de apoyo. Acuérdense que hay claudicaciones de apoyo, claudicaciones de elevación. En este caso es una claudicación de apoyo bilateral. Ya alternando también y adelantando los miembros en el trote. Y en el grado 3, aquí ya vemos una verdadera congestión y calor acusado en los cascos, ¿ya?
Y aquí ya empieza incluso a caerse el caballo, ¿ya? Así que nosotros lo exigimos demasiado. Y ya cuando pasamos al grado 4, ya aquí ya obviamente el animal se rehúsa completamente a caminar, ¿ya? Hay una intensa alteración sistémica, congestión de casco y el animal ni siquiera con un tractor vaya a poder moverlo, ¿ya? Ojo, esta cosa es muy importante. Si es que nosotros llegáramos a no evaluar a lo mejor un excesivo calor en la zona del rodete coronario y la pared del casco, no quiere decir que no haya pasado o que no estemos en un problema muy, muy grave, ¿ya? Porque la temperatura ya va cambiando, ¿ya? La disminución de la temperatura, por ejemplo, a nivel de rodete coronario, y que nosotros inclusive vemos pequeñas fístulas y pequeñas hemorragias, ya es un reflejo de que ya estamos en un proceso ya de no retorno. Incluso ya esta pérdida, como les dije yo, de estuche córneo. En esta foto ya es un caso grave, en el cual obviamente vemos, ¿no es cierto?, que hay presencia de sangre. Aquí esto, si lo tocamos con los dedos, está muy, muy blando esta zona, ¿ya? Y obviamente este estuche, este casco está a punto de perderse, está totalmente desvitalizado. Y obviamente vamos a verlo y terminar viéndolo así, increíblemente. Como les dije, una de las cosas que la clínica nos entrega, ¿no es cierto?, es poder evaluar bien, incluso en este caso, el pulso palpable en las arterias digitales, palmares, ¿ya? Que normalmente en estos casos suele ser exagerado, asociado obviamente también a la presentación de claudicación. Eso tiene que haberlo visto, ¿no es cierto?, en semiología con la doctora Mora. Con respecto a la muerte, ¿ya?, que puede suceder, no en todos los casos. Normalmente ocurre por un choque, ¿ya?, irreversible, ¿ya? Bien, en la laminitis crónica, la falange distal, como les dije yo, se desvía hacia ventral, debido a la combinación de la pérdida de soporte laminar y la tracción ejercida por el tendón del músculo flexor digital profundo. Eso lo dijimos al principio de la clase, ¿ya? Y obviamente aquí lo que sucede ya es lo que se ve a continuación, ya como verán aquí el paralelismo entre la pared del casco y la tercera falange no existe, empezó a rotar la tercera falange y empezó a salir a través de las suelas, como ocurre acá, ¿ya? Este animal obviamente también se eutanasió y obviamente vemos la deformación que hubo y la salida, ¿no es cierto?, de la tercera falange a través de la suela, ¿de acuerdo? Lo mismo acá. Ya son casos exagerados, pero obviamente que han pasado. Obviamente estos animales han sobrevivido, pero se ve, ¿no es cierto?, que a medida que pasa el tiempo, se forman anillos circunferenciales que divergen y conllevan ah, hacia los talones, ¿no es cierto? Y obviamente es un decir, ¿no es cierto?, que este animal tuvo un proceso de laminitis anteriormente. Se larga, angosta y deforma el pie. Vean ustedes, está claro que este animal no está apto para poder ir, ¿no es cierto?, a correr una carrera imposible, ¿cierto? Vean ustedes incluso lo que ocurre acá. Miren aquí la tercera falange. La tercera falange aquí ya no existe. Hay reminiscencia de la tercera falange. O sea, este animal pasó el proceso de la laminitis, hubo rotación de tercera falange y obviamente mm, se perdió, ¿no es cierto?, totalmente la biomecánica, la línea de aplomo y está claro que obviamente esa tercera falange se perdió. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Uno, por los signos clínicos característicos que lo acabamos de ver anteriormente, mediante bloqueos regionales que vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, ¿ya? Y mediante la radiografía para ver el grado de rotación, ¿ya? Como existen patologías que tienen signos clínicos más o menos parecidos a la laminitis, podemos decir que, y esto es pregunta de prueba, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales de la laminitis viva o infusura? 1, contusiones solares. 2, oteitis pedal o podal, sepsis subsolar, enfermedad navicular, que lo vamos a ver un ratito más, y la enfermedad articular degenerativa. Entonces, podemos hacer bloqueos, ¿ya?, para poder ir viendo, ¿ya?, a qué altura ir descartando, ¿no es cierto?, otras patologías como diagnósticos diferenciales y poder llegar a este tipo de diagnóstico. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos varios pasos prácticos ya con piezas anatómicas que espero que ustedes hayan hecho, si no lo van a hacer ya el otro año.
También nosotros podemos utilizar la pinza de casco, y normalmente al utilizar la pinza de casco nosotros lo que encontramos normalmente es una respuesta dolorosa en toda la circunferencia de la muralla, especialmente la zona de la pinza del casco, ¿ya? Entonces yo supongo que ya sabrán usar la pinza de casco, yo creo que sí, cuando pasaron la materia con la doctora Mora, ¿ya? Y esto es lo más importante para mí, la radiología, ¿ya? Es un método complementario de diagnóstico muy, muy importante que, bueno, lo ideal es hacer más proyecciones, pero con una radiografía, con una vista radiográfica lateromedial, ya nos podemos llevar una muy buena referencia de lo que está sucediendo dentro del casco, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver nosotros en este caso, ¿ya? Es colocar un radio opaco, en este caso una picante, ¿no es cierto?, clavo, pegado con un scotch, que nos haga diferenciar y poder ver la radiografía, ¿no es cierto?, que aquí está la pared del casco, aquí está la tercera falange, y vamos viendo, ¿no es cierto?, cuál es el grado, ya viendo la diferencia entre un lado y otro en la angulación, cuál es la pérdida, ¿no es cierto?, de, más bien de paralelismo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, esto es una radiografía, que ustedes pueden ver que ya pasó el cuadro de laminitis, más o menos 3 semanas, ¿ya? Y aquí empieza ya, ¿no es cierto?, la remodelación de la tercera falange, incluso ya se empieza a perder incluso, ¿ya? Aquí ya tenemos una rotación, paralelismo no hay, ¿ya? Y para poder evaluarlo, como les dije yo, colocamos un clavo, ¿ya? Y vemos, ¿no es cierto?, el diferencial para ver el grado de rotación. ¿Mm? Lo ideal en esta radiografía, por ejemplo, es sacarla, ¿no es cierto?, el casco con todos sus elementos, ¿ya? Y bueno, en este caso el dueño no lo dejó sacar, pero igual no quiere decir que no podamos hacer a lo mejor con la experiencia que tengamos, ¿no es cierto?, sacar, ¿no es cierto?, el diferencial para sacar la rotación. McNeil y Riedesel, ¿ya?, fueron investigadores que dijeron, para poder decir, perdón, el pronóstico según el grado de rotación, y caballos con un grado de rotación menor a 5,5 grados, ¿no es cierto?, ¿ya?, es de pronóstico favorable. O sea, quiere decir que se puede salvar y puede volver a ser un equino de deporte sin ningún problema. Siendo, obviamente, acuérdense desde un principio, como les dije, decirle al dueño que de todas maneras el pronóstico es reservado. Pero obviamente, si ustedes ven que tiene un grado de rotación menor o igual a 5,5, yo creo que sí, sí. Se lo dejan para ustedes, sí, obviamente. Este que va a andar bien. Bueno. Entre 6,8 y 11,5 grados, mejor quédate calladito, no invente y di pronóstico reservado. Y ya obviamente le dices al dueño con un grado de rotación mayor a 11,5 grados, que lamentablemente ni siquiera con la bendición del Papa ese caballo va a volver a tener la aptitud que tenía anteriormente. ¿De acuerdo? Para poder hacer, más bien ver la circulación, ya se usan radioopacos con la técnica de venografía. Pero esto más bien yo lo hago como paso muchas veces, ya que se hacen exsanguinaciones, ¿no es cierto? Y se coloca el radiopaco y se sacan radiografías inmediatamente para poder ver, ya en este caso un venograma lateral normal, ya, y en este caso un venograma lateral obviamente alterado por una laminitis, la cual obviamente lo que se ve afectado, ¿no es cierto?, es el grado, ¿no es cierto?, de compromiso circulatorio. También tenemos como técnica la termografía para poder diagnosticar, ¿no es cierto?, muchas veces la infusura. A mí no me gusta mucho, generalmente lo que se refleja aquí es la alteración, ¿no es cierto?, de cambio de temperatura, ¿ya? ¿Ya? Es no invasivo, ¿sí? Pero más que nada es como para vender la pomada, según yo. Pues si ya pasamos ya un cuadro ya crónico, no es de mucha ayuda, por lo menos desde mi punto de vista, pero tengo que pasárselo porque aún sigue apareciendo en la literatura de que pudiera tener, ¿no es cierto?, algún tipo de utilidad. ¿Mm? Más que nada para ver la alteración vascular. Con respecto al tratamiento, como les dije yo, ninguna infusura es igual a otra, cada caso es diferente, ¿ya? Siempre tiene que haber una estrecha colaboración entre el médico veterinario, el herrador y el propietario para ponerse de acuerdo. Si hacemos un tratamiento, lo hacemos bien y tal cual como se pongan de acuerdo ustedes tres, ¿ya? Entendiendo que es un caso de pronóstico reservado, ¿ya? Y que de que resulte todo bien, si tenemos algún tipo de chance, depende del trabajo comunitario, ¿ya? Muy bien.
Entendiendo obviamente que la laminitis es una de las enfermedades más graves del pie del caballo, ¿ya? Hay un dicho que dice, sin pie no hay caballo, y eso es verdad, y no hay dos casos iguales. Entonces, todos los pacientes, como les dije yo, deben tratarse de forma individual, ¿ya? Hay que tomar en consideración obviamente la raza, la edad, qué se le dio, ¿no es cierto?, de comida, cuál es la actitud deportiva, se va a hacer una buena anamnesia, así como también hacer un buen examen clínico y anotar todos los signos clínicos que se presentaron, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Bueno, primero que nada, es eliminar o minimizar cualquier factor desencadenante o predisponente, ¿sí o no? Y obviamente, si que estamos hablando de un cuadro de endotoxemia, evitar que se sigan absorbiendo, ¿no es cierto?, estas endotoxinas. Punto 2, disminuir el dolor y el ciclo de hipertensión. Punto 3, restaurar obviamente la irrigación del casco lo antes posible y brindar un sostén cardiovascular. Punto 4, proteger el casco de daños adicionales fisiológicos y mecánicos, prevenir o tratar las infecciones, prevenir o corregir las rotaciones, como les dije yo ya, obviamente que empieza a suceder después de las 48 horas cuando uno ya habla de infusura laminitis crónica, evitar el desplazamiento de la faringe distal y evitar, ¿no es cierto?, las recidivas o recurrencias. ¿Cuál es el tratamiento de la causa predisponente? Bueno, como les dije yo, tratar agresivamente, ¿ya? Si es que tenemos una retención de placenta, tratar la retención de placenta; si tenemos una septicemia, tratar la septicemia; si tenemos una diarrea, una colitis, etcétera, tratarla, evitar el estrés, ¿ya? El manejo de la dieta, bueno, todas las cosas que hemos ido hablando hasta el momento. Bien. ¿Qué es lo que se recomienda muchas veces en estos casos al principio? Se recomienda muchas veces la realización de baños fríos calientes, intermitentes, ¿ya? Ir alternando agua fría, agua caliente, agua fría, agua caliente, ¿ya? Otros casos, ¿ya?, que incluso se dice más moderno, es colocar, ¿no es cierto?, botas de hielo por 24 o 48 horas, ¿ya? Dejar al caballo con las botas de hielo para evitar, ¿no es cierto?, que pase a una fase crónica, ¿ya? Obviamente siempre y cuando que las láminas estén intactas, ¿no? Ya si el rodete coronario, ¿no es cierto?, está blando y frío al tacto, es necesario evitar cualquier tipo de bloqueo nervioso y ejercicio, ¿ya? Porque acuérdense que el bloqueo con estos tipos anestésicos locales, ¿ya? Además, acuérdense que los anestésicos locales son bastante irritantes, ¿ya? Otra cosa es que también está contraindicado el uso de anestésicos de larga duración como la bupivacaína, ¿ya? Como les dije yo, entonces, que quede claro, los anestésicos locales son irritantes tisulares, llámese bupivacaína, lidocaína, etcétera. Y la administración repetida puede producir una inflamación considerable también en el sitio de inyección. El uso de AINES, ¿ya? Algunos tipos de antiinflamatorios, acuérdense que pueden servir muy bien para bajar el dolor, pero asociados muchas veces, si que estamos en un caballo con un cuadro de shock, etc. Acuérdense que estos tienen también propiedades ulcerogénicas y nefrotóxicas, ¿ya? Si tenemos un caballo con shock, con hipovolemia o deshidratado, ojo con el uso de AINES, ¿ya? Ojo, porque el efecto tóxico es aditivo. Hay ciertos colegas que les gusta, por ejemplo, utilizar algún tipo de antitrombótico, ya más que su limitado efecto analgésico, como la aspirina. Está mal. A la dosis recomendada, 5 miligramos por kilo oral una vez al día por medio, ¿ya? Muchas veces la aspirina produce una alteración irreversible de la función plaquetaria y prolonga el tiempo de coagulación. Bueno, yo por lo general no lo utilizo, pero la literatura lo dice y por lo mismo se lo coloco. Después de los primeros días, la fenilbutazona, que es uno de los AINES más comúnmente utilizados, ofrece un efecto energésico antiinflamatorio con mejor relación costo-efecto, ¿ya? Y por lo general también el flunixin de meglumina se administra ya de 1,1 miligramos por kilo 2 veces al día, y la fenilbutazona hasta 4,4 miligramos por kilo día. Acuérdense que el flunixin de meglumina además es un excelente antiendotóxico, además de ser, ¿cierto?, un muy buen AINE. Con lo que les dije antes también, se debe evitar en forma estricta la administración de corticoides en el tratamiento de la laminitis, ¿ya? ¿Por qué? Porque el corticoide empeora la vasoconstricción, ¿ya? Y además,
Acuérdense que los corticosteroides producen inmunosupresión, ¿ya? Inmunosupresión. Y obviamente en este caso, en el caso de la laminitis, aumentan la gravedad, prolongan el curso, incluso pueden inducir su iniciación. Acuérdense los factores predisponentes. Pueden incluso hasta inducir la iniciación del cuadro. Vámonos con el soporte mecánico. Soporte mecánico, aquí obviamente tenemos que hablar muy bien con el herrador, ¿ya? Se debe extraer la herradura que se está usando, ¿ya? Y obviamente mantener al animal en un lugar lo más blando posible, ¿ya? Los casos leves a moderados pueden verse algo más beneficiados agregando una presión sobre la ranilla, ¿ya? Y es ideal que la presión sea confinada a los 2/3 caudales de la ranilla, ¿ya? En caso de que se vuelva a utilizar, ¿no es cierto?, este tipo de soporte. ¿Mm? Y en los caballos con una rotación significativa de la falange distal, se requiere el desvasado del casco con herraje o sin él. ¿Ya? Puede estar errado o no. ¿Mm? Ahora bien, ¿cuán profundo vamos a hacer este famoso desvasado? Bueno, todo lo necesario hasta poder, ¿no es cierto?, alinear la cara dorsal de la muralla con la cara dorsal de la falange distal. Más de perogrullo, ¿no es cierto? Y sacar, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de tejido necrótico. ¿Mm? Con respecto al uso de reparación con acrílico, ¿ya? Depende. ¿Ya? Y todo depende de la experiencia, depende del grado de calor que genere, ¿no es cierto?, durante la polimerización del acrílico. Hay gente que lo utiliza muy bien y que son realmente verdaderas piezas de arte, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando estamos desvasando, una vez eliminada la parte de la muralla, se debe crear un soporte para la ramilla, ¿ya? Sin crear presión contra la suela, ¿ya? En algunos casos puede no ser necesario el uso Rauer, como les dije en un principio, ¿ya? Pero si se elige utilizarla, es obligatorio que provean una presión adecuada contra la ranilla. ¿Ya? Ustedes todos saben lo que es la ranilla, supongo. Las herraduras, entonces, que elevan la ranilla, pueden conducir a una mayor rotación al dar un soporte inadecuado. Bueno, en este caso, para lo que es la laminitis infusura, la herradura que ha ganado más atención y, bueno, algunos han cambiado de parecer, pero por lo menos para mí, la herradura que ha ganado más atención y la que sigue siendo utilizada es la de barra de corazón, ¿ya? La barra de corazón, ¿ya? Puede brindar soporte a la ranilla y por lo tanto a la falange distal, ¿ya? Con un mínimo compromiso del flujo sanguíneo y lesión a la suela. ¿Cuál es la desventaja? Consiste en que una herradura, perdón, de precisión, o sea, tiene que ser colocada por un herrador o un médico veterinario herrador profesional. Porque si se coloca mal, puede dejar la pelería. Esta es la famosa, ¿cómo se llama? Herradura de corazón. Hay de diferentes formas, eh, de diferente consistencia, ¿ya? Hay una mucho más bonita. Vamos a ver ya un pequeño video. Ahí tenemos las barras de corazón, que han sido utilizadas no solo en caballos secundarios a la laminitis. ¿Ya? Como digo yo, son utilizadas a precisión y hechos para el caballo, ¿ya? Para ese animal. Provoca lo que soporta lo que es la zona de la ramilla. Esa es la herradura de huevo. Hay diferentes tipos, muchos tipos de herradura. Esa es la corazón, como les dije yo, la que estamos viendo ahí. Esta es la de huevo. Vamos a ver la otra patología más adelante. Más que nada para que vean ustedes los tipos de rasgos que hay. Todo lo que conllevó el desfasado, ¿no es cierto? El armado, la graduación, soporte, ¿no es cierto? La ranilla. Bueno, el sapo, como le dicen los viejos del campo, ¿no?
se hacen cálculos, ¿no es cierto? Todo bien hecho. Y obviamente después de colocar, ¿no es cierto?, el tipo de herradura que requiramos, ¿no es cierto?, en este caso herradura corazón, como digo yo, hay que hacer radiografía seriada para poder ver cómo sigue el caso. Bien. Con respecto al tratamiento quirúrgico, los casos refractarios, ya dicen que hay procedimientos de salvataje como demotomía, ligamento accesorio del tendón, del flexor digital profundo y tenotomía del flexor digital profundo. A mí no me gusta, ya, porque ya el hecho ya de cortar te hace perder, ¿no es cierto?, las líneas de plomo, te hacen perder, ¿no es cierto?, la conformación característica del aparato podofalángico. Pero hay casos en los que colegas optan por este tipo de terapia. Con respecto al pronóstico, como les dije, cuanto más pies están afectados, peor será el pronóstico. Si nosotros tenemos 2 miembros anteriores afectados, podemos tener posibilidad. Los 4 están afectados, fíjense calladito, pronóstico muy, muy reservado. Ahora, si tenemos presencia en paralelo a un cuadro séptico, bueno, está claro que la posibilidad de que el caballo incluso se me vaya, como digo yo, de alta celestial, pase que se vaya cortado, es mucho más grande, ¿cierto? Y obviamente el deterioro rápido señala un pronóstico grave. El grado de rotación, acuérdense que mientras mayor grado de rotación, ya peor el pronóstico. Ya los animales con una rotación inferior a 5,5, como les dije yo, normalmente andan bien. Pero aquellos con una rotación superior a 11,5, cuec, ¿ya? Estamos entonces con la clase de laminitis. Esto se lo voy a subir ahora y vamos a pasar a la clase de infusura.